Turno de réplica con Chimo Aguar y Marta Gozalvo. Un saludo a todos los oyentes de Plaza Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Turno de Réplica, el programa que analiza los grandes asuntos de la legislatura, dando la palabra a dos de los protagonistas que tienen visiones enfrentadas. Mi nombre es Chimo Aguar, redactor de política de Valencia Plaza, y me acompaña en la tarea de conducir este programa la periodista y experta en política parlamentaria Marta Gozalvo, quien a continuación profundizará en nuestro tema del día. En este caso, los barracones y las medidas del gobierno valenciano para acabar con las aulas prefabricadas. Adelante, Gozalvo. Una de las prioridades del Consell del Botànic en 2015 era eliminar los barracones durante sus 4 años de gobierno. En enero de 2016, la Consellería de Educación que dirige Vicent Marsà prometió suprimir las aulas prefabricadas de toda la Comunitat Valenciana y construir 124 colegios antes de que terminara la legislatura, 32 en la provincia de Alicante, otros 32 en Castellón y 60 en Valencia. A este compromiso se sumó otro sobre la misma materia, acabar con Ciegsa, la empresa pública constructora de colegios que dilapidó cientos de millones de euros en sobrecostes. Sin embargo, liquidarla no era fácil por la gran cantidad de obras escolares que quedaban pendientes de su gestión. De hecho, la legislatura terminará con la mercantil aún viva. Ante este escenario, la Consellería de Educación decidió arrogarse la gestión de la construcción de los nuevos colegios mientras Ciegsa terminaba los ya iniciados por el anterior gobierno del PP. Sin embargo, el atasco generado por la excesiva burocracia hizo peligrar las dos promesas electorales, por lo que en septiembre de 2017, en el debate de política general, Ximo Puig anunció un nuevo plan dotado con 700 millones de euros para construir 200 colegios y reparar otros 500. La metodología de este plan, bautizado como Edificant, se basaba en que la Generalitat cedía a los ayuntamientos la competencia de construir colegios, pero asumía el coste de las operaciones y supervisaría las actuaciones. El anuncio despertó dudas en la oposición, pero también en Podem, que pidió informes semestrales al conseller de Educación Vicent Marsà sobre el grado de ejecución de las obras de este proyecto. En diciembre de 2018, todavía 4.000 niños seguían instalados íntegramente en barracones, una cifra que ascendía a casi 10.000 si se tenía en cuenta los alumnos que estaban en módulos parciales. Unos datos que impiden al gobierno valenciano cerrar la legislatura en el ámbito educativo de forma favorable. Gracias, Gozalvo, por esa introducción sobre un problema que preocupa y mucho a la sociedad valenciana, que es la eliminación de los barracones, la construcción de nuevos centros, la reforma de los centros existentes. Y precisamente para hablar de esto en turno de réplica tenemos hoy a dos invitados, Miguel Soler, secretario autonómico de Educación. Muy buenas. Buenas tardes. Y el diputado de Podemos, ex portavoz en Les Corts, Antonio Montiel. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y bueno, empezamos yo creo con Miguel Soler, representante del gobierno autonómico, ¿no? Que es el que debe, yo creo, explicar un poquito, ¿no? Cuáles son, digamos, los procesos que ha llevado a cabo el Consell del Botànic para acabar, ¿no?, con los barracones, que era una de las reivindicaciones del Partido Socialista, al que pertenece Soler en este caso, y que, bueno, que una promesa, ¿no?, de que en 2019 sería historia esto. Y bueno, historia no es todavía. Tenemos, yo creo que os habéis encontrado con vuestros problemas, ¿no?, en la gestión, y todavía queda. Sí, por supuesto, claro que todavía queda y nos hubiera gustado hacer mucho más, pero aún queda mucho por hacer. Y bueno, pues la verdad es que al llegar nos encontramos con una situación con Ciegsa paralizada por una parte, un servicio de infraestructuras que estaba reducido a la mínima expresión, un presupuesto absolutamente insuficiente, y a partir de ahí la primera acción que hicimos desde la Consellería fue yo remití personalmente un escrito a todos los alcaldes y alcaldesas de esta comunidad para preguntarles en qué situación estaban los diferentes centros de su municipio, con el fin de completar la información de la que se disponía en la Consellería, ¿no? Después, a partir de ahí, pues mantuvimos reuniones
Yo personalmente mantuve reuniones con más de 300 alcaldes y alcaldesas de la comunidad. Prácticamente me dedicaba más a infraestructuras que a educación, realmente, para poder realmente conocer el estado en el que nos encontrábamos. Fue ya en enero del 16 cuando se presentó una primera aproximación a la situación que teníamos en cuanto a las deficiencias básicas en infraestructuras. Recuerdo además la anécdota de que estaba en el Palau de la Generalitat junto con el conseller Marzà y el presidente de la Generalitat para presentar esa primera propuesta. Fue el día de Ciegsa. Y ese mismo día, estando allí, me llamaron para que acudiera porque la UCO había llegado a Ciegsa y como gerente de Ciegsa, como consejero delegado de Ciegsa, me tocó acudir a la UCO para acompañar a la Guardia Civil y explicar a ver cómo estaba la situación allí. Bueno, pues a partir de ahí se publicó esa primera lista donde se habla, como es normal, mucho de los centros que están en barracones, pero por desgracia el problema no solo estaba en los barracones, sino que hay muchas más obras que hacer en los centros, muchas más situaciones de falta de plazas escolares, de centros que requerían reformas casi prácticamente integrales, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ante esa situación, pues empezaron a llevar una serie de actuaciones y la verdad es que el procedimiento que hay marcado, los plazos desde que se elabora el proyecto, se licita para que se elabore, luego se supervisa, luego se licita la obra, etcétera, pues bueno, por resumirlo, desde que, digamos, decidimos que mañana hay que construir un colegio en tal punto, se pide el sol al ayuntamiento, etcétera, etcétera, hasta que se finaliza pasa un mínimo de 3 años. Con lo cual está claro que lo que son obras nuevas, de nueva construcción, como teníamos bastantes en medio, pues los plazos son larguísimos y eso es lo que ha impedido realmente poder acometer todas las obras que eran imprescindibles. A fecha de hoy, bueno, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Por contarlo de manera rápida, pues el servicio de infraestructura se duplicó, se creó una subdirección general específica y un servicio de contratación que se dedicara solo a las infraestructuras educativas. Pero y los presupuestos fueron incrementándose, pero a pesar de eso seguíamos sin dar respuesta a lo que es una necesidad vital de que todos los alumnos tengan centros dignos y en condiciones, ¿no? Y fue por eso por lo que ya en octubre del 17 se publicó el decreto ley de Edificant, de intentar buscar un instrumento complementario que permitiera que no actuáramos solo desde la Administración de la Generalitat, sino que el Gobierno de la Generalitat cumpliera con su obligación, que es pagar todas las obras que hay que hacer en todos los centros educativos, pero llamábamos, digamos, a la administración local para que voluntariamente, si querían colaborar, pudiéramos trabajar conjuntamente. Y ahí la realidad, esta mañana, bueno, había preparado, digamos, los datos el viernes, y hay 698 centros que se han pedido ya su actuación por parte de 191 ayuntamientos, y hay un presupuesto ya comprometido, firmado, de 546 millones de euros, y están en fase de retención de crédito otros 75 millones de euros, con lo cual estamos hablando ya de 620 millones de euros comprometidos a partir del plan. Una pregunta ahí, Miguel, antes de pasar a Antonio. De esos 698 centros, ahí también entraba la reforma de centros. ¿Ahí cuántos son nuevos centros y cuántos, si es que se puede saber esa cifra? Bueno, es que hay absolutamente de todo. Hay de todo, no tengo ¿no? ahora el desglose por partes, pero en fin, no estamos hablando de pequeñas cosas. Hay algunas que efectivamente pueden ser intervenciones que pueden ser de 80, 100.000 euros, por ejemplo, el tema de un ascensor o de algún arreglo de un patio, etcétera, pero la inmensa mayoría pasan del $500.000. Por tanto, estamos hablando de obras que tienen envergadura, de ampliación de comedor, de patios, nuevos aularios, rehabilitaciones integrales, y de esos hay algunos de los que estaban efectivamente totalmente en barracones. La cifra global de centros en barracones eran 25, los que había en el momento que llegamos al gobierno en julio del 2015. De esos 25 hay 10 que ya están totalmente finalizados. Hay 2 que se encuentran en estos momentos en ejecución las obras, que son los famosos 103 y el Cremona de Alaquàs. Hay otro más que está en licitación, que empezará las obras el mes que viene, el mes de abril, que es el Rechina Violán de Almasora. Hay 5 que están delegados a través de Edificant. Otro que está ya la obra adjudicada y que se empezará también en abril, que es el Baracal de Mulo de Alcoy. 2 que están en licitación, que es el número 5 de Aldaya y el Gasparó de Vilajoyosa, y 4 que está previsto licitar en los próximos meses. Esos son los 25, digamos, que estaban íntegramente en barracones. Miguel, pues es que qué análisis tan profundo No, y porque pormenorizado. lógicamente tenemos que llevar son los datos. los datos al día. Y luego Entonces, de los que estaban parcialmente por acabar, los que estaban parcialmente en barracones, que eran 23, hay 5 que la obra ya está totalmente finalizada, otras 5 que la obra también está finalizada pero pendiente de recepción por la Consellería, 3 que están delegados a través de la plataforma Edificant,
4 en trámite de delegación también a través de Edifican y 6 que se encuentran más retrasados en otros trámites previos, ¿no? Pues esta ha sido la introducción, ¿no?, de un representante del gobierno valenciano para explicar, pues ha sido como un breve relato, ¿no?, de lo que han sido estos 4 años en materia de construcción de colegios, de reforma de colegios. Es un relato que suena razonable, pero aquí tenemos a Antonio Montiel, que aunque miembro de Podemos, ha sido socio del Botànic, ¿no?, que han apoyado, digamos, al gobierno valenciano compuesto por PSPB y Compromís, ha sido crítico también en cómo se ha llevado, por lo menos, algunas fases de todo este proceso. Este buen relato, ¿no?, que nos ha hecho Miguel, supongo que tiene algunas sombras. Antonio, para vosotros. Claro, nosotros pensamos que evidentemente no eran los barracones, la existencia de barracones, el único problema que tenía las infraestructuras educativas, ¿no? Pero sí que los barracones tenían un valor simbólico incuestionable. Es decir, yo recuerdo que el tema de los barracones fue en campaña previa a las elecciones del 2015 un elemento que todos denunciamos y que además no solo en campaña electoral, sino que asociaciones, AMPAs, colectivos en defensa de la escuela pública habían venido reivindicando como uno de los símbolos además de la ineficiencia de la época del Partido Popular, como uno de los símbolos también de lo que había sido la intuición sobre el manejo de CIEGSA, que efectivamente se confirma cuando la Unidad Central de Lucha contra la Corrupción de la Guardia Civil interviene CIEGSA. Por tanto, es cierto que ahora se ha hecho un gran esfuerzo, pero yo creo que hubo un problema de evaluación de la situación y de definición de la estrategia de intervención. En política se dice que muchas veces lo urgente no deja ver lo importante. Yo creo que hubo un tiempo de dudas que fue excesivo, es decir, hasta que se presenta en enero del 2016 el plan de infraestructuras. Yo creo que no se tiene diseñado un plan de intervención y la prueba es que en octubre del 2017 hay que cambiar las reglas del juego y a través del Pla Edifican se provoca un tipo de intervención que incorpora la colaboración de los ayuntamientos. En el fondo, nosotros lo hemos dicho desde la tribuna del Escors y lo hemos dicho en público, era el reconocimiento de un fracaso, es decir, no se hizo una evaluación adecuada y no se preparó un plan de contingencia que hubiera supuesto abordar con carácter prioritario y por su valor simbólico y como una ruptura, como un punto de ruptura con lo que había sido la gestión anterior del Partido Popular, precisamente la cuestión de los barracones. Hoy es el día en el que, a pesar de todas las declaraciones y del esfuerzo y de reconocer el esfuerzo que se ha realizado, probablemente, no tengo los datos exactos, pero estamos hablando de que acabaremos esta legislatura con casi 3.000 barracones en funcionamiento. 3.000 barracones de los antiguos, no hablo de los que ahora haya que instalar porque haya obras en algún aula o en una cubierta o en un edificio en particular, y casi 10.000 niños y niñas en esa situación. Yo creo que esta era una cuestión que tenía que haber sido abordada de otra manera. Creo que es cierto que había problemas en el equipo de infraestructuras, y yo no dudo de ese dato, pero claro, precisamente por ello, a lo mejor lo que había que haber actuado desde el principio era con una lógica de refuerzo de esos servicios. El CIEGSA estaba contaminada de antes por la sospecha y por los sobrecostes y por la gestión clientelar que había hecho el Partido Popular. Ya sabíamos, desde antes de entrar en el gobierno, se sabía que CIEGSA no podía ser la herramienta. Por tanto, todos estos datos, todas estas realidades apuntaban a que se tenía que haber actuado de otra forma. Yo quería hacer una pregunta ahora a Miguel. Decía Antonio Montiel que antes hacía referencia a que ese cambio de planes de 2016, anunciar que se iba a acabar con los barracones y anunciar un plan para construir 124 colegios distribuidos alrededor de las 3 provincias, luego se pasa a anunciar el plan Edifican, y que eso fue un reconocimiento de un fracaso. Me gustaría que explicaras o especificaras más por qué se cambia de plan
Y, Sí, porque pasa un año y medio ahí entre, ¿no? Claro, entre ese momento. y que nos dieras una valoración de la cifra de que todavía haya 3.000 barracones, decía Antonio.